Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Este programa lo planeamos para hablarle a los mexicanos en México, pero también a los que nos ven en los Estados Unidos, porque no es tan simple como plantear que el triunfo de Donald Trump es una oportunidad para México, pero que será una pesadilla para los mexicanos en ambos países. Tampoco lo es. Hay claroscuros que pondremos sobre la mesa. Para eso le doy la bienvenida a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Alberto, pues interesante la noticia, evidentemente, esta semana. Donald Trump habla de cerrar la frontera para empezar, de iniciar con deportaciones masivas, mientras que el gobierno mexicano habla con la cabeza fría, trata de desescalar el discurso beligerante. ¿Qué se nos viene en realidad? Yo creo que recordemos lo que pasó en 2016, un ataque frontal, una ofensiva en todos los terrenos, en el terreno comercial, en el terreno seguridad y en el terreno migración, exigiendo demandas que nos pueden parecer irracionales. Esa es la forma de negociar de Donald Trump, que luego, si sabemos responder y negociar y hacer una propuesta lógica, pueden irse tranquilizando y pueden ir teniendo un aterrizaje más suave. Ahora bien, no es el Donald Trump de 2016, es un Donald Trump que tiene oficio, ya gobernó un país 4 años, es un Donald Trump enojado, que estuvo fuera del poder 4 años y donde mucha gente pensó que ya por fin era una aberración que había pasado. No, ha arrasado en la elección de su país y pues trae muchos enojos. Pero yo creo que es eso, vamos a ver. Pero también tiene más poder, ¿no? Tiene ahí al legislativo, tiene al tribunal. Tiene la Cámara y tiene el Senado, eso iba, que tiene la Cámara y el Senado, y no tiene mucha gente que, como ya muy inteligentemente le dijo Putin hoy, ya no tiene esa gente que le estorbaba, ya no tiene la gente, los republicanos sensatos de centro con los que se hizo acompañar en 2016, esos ya no están. Ahora tiene gente leal, gente que cree en él ciegamente y que consideran que él es el que va a hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. Ahora, es interesante, grave, preocupante el hecho de hablar de cerrar la frontera. ¿En qué dimensiones, o es solamente que está blofeando, o realmente cuál es la escala de responsabilidad con la que hay que tomar esta amenaza que hace Trump en campaña, en sus discursos, etcétera? Pero una vez tomando el poder, habla de ser un dictador. ¿Qué tan real es esta amenaza? Yo creo que lo que está exigiendo Donald Trump es que México se haga responsable de la frontera. Así fue en su gobierno, en su administración anterior, y eso es lo que está pidiendo. Dice, no, voy a cerrar la frontera mientras no vea que hay una gestión responsable de la frontera por parte de México. Sabemos que gran parte de los migrantes que llegan ahí, o que la gran mayoría de los migrantes no son mexicanos, pero si queremos estar en un acuerdo comercial con Estados Unidos, si queremos una frontera que haya un tráfico fluido, México va a tener que asumir que tiene que controlar su frontera sur, que tiene que controlar el tráfico de migrantes en nuestro país y que tiene que hacerse responsable de que no crucen tanta gente como cruzó, no ahora, porque como sabemos la reforma se ha controlado en los últimos meses, pero sí lo que estábamos viendo hace 2 años, que fue un golpe brutal y que es parte, y no perdamos eso de vista, es parte de la razón por la que perdió Kamala Harris. Me parece interesante este planteamiento que haces, porque efectivamente tal vez hablar de un cierre fronterizo puede resultar agresivo, puede resultar llegar al límite de un lado del discurso, pero también del otro lado del discurso, del otro lado de la frontera, hablar de una política de puertas abiertas como la tiene México, pues no ha sido lo más humanista, entre comillas, que se podría decir. Al final permiten el acceso desordenado, con secuestros, con extorsiones, violaciones, con asesinatos. Si está desorganizada, tampoco hay manera de dejarlos pasar, dejarlos tener aquí en México o devolverlos a su país. Sí, o sea, evidentemente lo que vamos a tener que hacer es una política migratoria responsable, una política migratoria comprometida y que yo no creo que se conforme esta vez con poner la Guardia Nacional en la frontera sur y que se vea como un par de escenas de video que yo no creo que eso tranquilice. Creo que vamos a tener que tener una política responsable y vamos a tener que pensar más allá de los programas de cooperación internacional que pensó López Obrador. Vamos a tener que pensar cómo hacemos para que este problema no escale, cómo convencemos a Estados Unidos de que México se va a hacer responsable de su frontera. Algo que, insisto, no le corresponde al 100%, porque también tenemos
pues tenemos agua por todos lados, tenemos una frontera sur que tiene su complejidad, pero pues sí, pues vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que tener a la Guardia Nacional apoyando a cerrar la frontera y vamos a tener que pensar qué hacer con los ciudadanos extranjeros que quieran cruzar a Estados Unidos, que no lleguen, y cómo hacemos que tengan un arraigo en México o que vuelvan a sus países. Es terrible, pero realmente Trump ha ganado por esto. Es así de simple. Y el movimiento hacia el populismo que vemos en Europa también tiene su origen en la migración. La migración es una crisis política para muchos países. México tiene que entender eso de su socio y buscar una solución, así como encontró Marcelo Ebrard cuando Trump en 2016 dijo que no iba a firmar el TEMEC y pusimos una solución. Bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer. Oye, pero tienes razón, o sea, Trump ganó con ese discurso, pero López Obrador en su momento ganó por varias cosas, entre ellas el tema de el humanismo mexicano, permitir esta política de fronteras abiertas. Claudia Sheinbaum ha dicho, no voy a modificar esta política migratoria, y ya vimos a Donald Trump en esa negociación, entre comillas. Entonces, ¿hacia dónde se va a tener que mover el gobierno de Claudia Sheinbaum? Porque es cierto que no nos gusta que nos digan qué es lo que hay que hacer, y menos con una amenaza de aranceles, pero lo cierto es que la Guardia Nacional terminó trabajando en la frontera sur a petición de Trump. Yo creo, y va a sonar muy feo, pero todo país tiene que hacerse responsable de sus fronteras. En un mundo en el cual hay la crisis de seguridad que tenemos en términos de terrorismo, guerras, etcétera, etcétera, en un mundo donde hay temas de crimen organizado, en un mundo donde claramente en Estados Unidos la gente está pidiendo a la clase política que no haya este flujo de migrantes irregulares, pues México tiene que asumir que también tiene que hacer eso con su territorio. Y es algo feo. Todo el mundo nos gustaría pensar que todo el mundo pase. No, pues no, tienes que hacerte responsable de tus fronteras y de quién entra y quién sale. Y hay que hacerlo con humanismo, y hay que hacerlo teniendo centros de refugiados suficientemente acogedores, y que no mueran incinerados como nos pasó hace tan solo 4 años. Tenemos que hacer todo eso. Pero esto no es una política irracional, esto lo hace cualquier país. ¿Cómo controlas los flujos migratorios? Por seguridad, por temas sociales, porque es gente pues que también tienen que tener una vida digna, y no se la puedes garantizar si los dejas viviendo en la frontera. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar todo? ¿Qué política y cuánto nos vamos a gastar en eso? ¿Y qué le vamos a pedir a Estados Unidos a cambio? Evidentemente, estamos negociando sobre la mesa. Trump dice, te voy a cierrar la frontera si no me ayudas con migración. Tú dices, pues te cierro la frontera y a ver todo tu sistema de manufactura cómo va a seguir operando. Ese es el tipo de negociación en la que tenemos que entrar. Alberto, ya que lo planteas en estos términos, estamos hablando de qué hacer con la migración en territorio mexicano, pero ¿qué va a hacer la comunidad mexicana que está en Estados Unidos? Que también hay que decirlo, algunos de ellos habrán votado por Donald Trump, los pocos que pueden votar, pero hay una comunidad migrante que también le entregó... No, algunos no. El voto latino fue fundamental para la victoria de Trump. Hubo una modificación del voto latino, de los hombres especialmente, que votaron a Trump, y también 30 y tantos % de mujeres. O sea, sí hubo un peso importante en la comunidad mexicana apoyando a Trump. Claro, pero ¿qué van a hacer esos que tal vez ellos ya tienen evidentemente sus derechos político-electorales garantizados en Estados Unidos, pero todo el resto de la comunidad que los Dreamers, ¿no? Los Dreamers, exacto, que estaban en esa espera y que se pueden encontrar con las puertas de vas de regreso a tu país? Pues yo creo que ahí vamos a tener que ver una iniciativa del gobierno mexicano para ponerla... A ver, esto es una negociación a tres pistas. Tienes el tema de un tratado comercial que nos beneficia a los dos y que es importantísimo para ser competitivos frente a China, frente a Europa, frente a cualquier bloque económico. Tienes un tema de seguridad que a Estados Unidos le importa. Quiero que no haya fentanilo en Estados Unidos, no quiero grupos criminales, no quiero una amenaza a mi seguridad. Y tienes un tema de migración, quiero que me ayudes a que no cruce la frontera la gente libremente. Pues México va a tener que decir, esto es lo que yo voy a hacer por ayudarte en estos 3 terrenos a cambio de que tú me des esto. Y esa negociación pues, va a ser la que va a estar en la mesa. Trump va a ser muy agresivo, va a hacer mucho ruido en medios, va a decir barbaridades, va a decir cosas. Y lo que hay que encontrar es un camino sensato, es qué le ofreces como una victoria política a él y qué nos da a nosotros a cambio para que Claudia Sheinbaum también tenga una victoria política que puede ser
pues que logró resolver este problema en poco tiempo, que vamos a tener, que los Dreamers van a tener unas condiciones especiales a cambio de que México controle determinado tema de seguridad. O sea, esa es la negociación a la que vamos a llegar. Y él va a decir, se tiraron al piso, me dieron todo, les gané, y México va a decir, perdón, no, que conseguimos muchas cosas. La ventaja que tiene Claudia Sheinbaum es que tiene a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía para negociar el TEMEC y que Marcelo encontró un camino para darle paz a Trump. Trump efectivamente dijo, México me dio todo, Marcelo Ebrard se humilló y me dio todo. Él va a decir eso siempre, pero ese camino funcionó y nos dio paz durante unos años. Pues yo creo que esa es la solución, encontrar qué victoria política le ofrecemos a Trump a cambio de que nos dé a nosotros también una victoria política para este gobierno que lo necesita urgentemente para salir de este estancamiento que generó la reforma judicial. Qué delicia escucharte, Alberto. Tenemos que hacer una pausa en Mesa de Periodistas. Ya volvemos. Y Alberto, un gustazo conversar con ustedes y con la audiencia. Oye, muchas veces pensamos que López Obrador o que Trump en su primer mandato no harían lo que habían prometido en campaña, pero sí lo hicieron. Y no solamente eso, el gobierno de México está repitiendo mandato ahora con Claudia Sheinbaum y Donald Trump volverá a la Casa Blanca. ¿Cómo tiene que prepararse el gobierno mexicano ante esta amenaza de deportaciones masivas de mexicanos, para empezar, y por supuesto el cierre fronterizo, Salvador? Sí, bueno, Joely, pues enfrenta grandes retos el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la llegada al poder de Donald Trump, pero no solo por esas circunstancias, sino porque llega con una fuerza inusitada, con una fuerza grande en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. También ganaron muchas gubernaturas, han crecido en la presencia del Partido Republicano en las gubernaturas, me refiero a eso, y también el voto popular, el respaldo del voto popular es sin duda fuente de legitimación para Donald Trump. Así que, como dijo Alberto, llega más fuerte y como comentaste tú, llega más fuerte Donald Trump ahora que hace en el 2016. ¿Cuáles son esos tres momentos complicados para Claudia Sheinbaum, o los tres asuntos? Uno, la expulsión masiva de migrantes el cierre de fronteras. Va a tener que negociar Claudia Sheinbaum y tener muchos controles. Me parece que se está dibujando también una idea de hacer copartícipes a los países de Centroamérica en la estrategia. No les va a quedar de otra que... ¿Ahí me escuchan? Sí. No les va a quedar de otra más que al gobierno mexicano que tratar de hacer participar a los gobiernos de Centroamérica y del resto de América del Sur para poder tratar de contener esa migración. Ya se habla dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum de esta posibilidad que no la hizo el presidente López Obrador, pero ante la amenaza de Trump, ahí viene eso. Y un segundo asunto es el tema de las empresas chinas que desde México exportan hacia los Estados Unidos. Eso también Trump ha sido muy duro, que va a poner aranceles. México tendrá también que revisar y limitar ese tipo de negocios. Entonces estamos ya ante dos escenarios que no son nada positivos para México. Y el tercero es el de los narcos. Donald Trump llegó a decir en campaña que podía buscar hacer incursiones militares a México para buscar a narcotraficantes, a los malos. También se ha hablado de pena de muerte para los narcotraficantes. Ese tipo de asuntos ya tiene muy nerviosos a los cárteles mexicanos, según nos informan operadores del Gabinete de Seguridad. Los cárteles ya también están haciendo sus propios cálculos y tienen temor de esas medidas, tanto de las cosas que haga el gobierno de México para atacarlos, lo cual puede ser positivo. Estamos frente a cómo sacarle provecho a la mano dura de Trump para combatir a los cárteles mexicanos. Me gusta esa visión positiva, pero a ver, no está blofeando, entonces coinciden en que no está blofeando, que son no solamente amenazas, sino escenarios posibles y reales. Pero te pregunto, Salvador, ¿veremos intervenciones militares de Estados Unidos en México? Y también te lo planteo de una vez, ¿es una ridiculez o una traición a la patria pedir la intervención de Estados Unidos en México?
Sí, me parece que la petición que ha hecho el PAN de pedir la intervención es bastante intervencionista. Es esta idea que tiene Marco Cortés y muchos panistas que se sienten como una especie de súbditos de la corona española y que lo ponen en sus discursos constantemente, lo dejan ver y están tan enojados que siguen diciéndolo sin darse cuenta de cómo están siendo repudiados por la población, están cavando su tumba a este tipo de discursos políticos por el lado de la oposición. Ahora bien, una cosa es la campaña política, que suele ser más guerrera, más de blofeo, más de promesas muy... Por eso ganó Trump, por ese discurso radical, fuerte. Los estadounidenses quieren un líder fuerte, un líder mundial. Pero este tipo de asuntos como el de una intervención de militares a México será sin duda una moneda de cambio en las negociaciones. Yo tengo confianza por el profesionalismo de los funcionarios que estarán a cargo de esas negociaciones, que en primer lugar es Juan Ramón de la Fuente, el canciller, que tiene experiencia, que conoce a los Estados Unidos, conoce el entorno mundial, las relaciones internacionales, y después, pues, la eficacia de nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha sabido negociar con Trump mismo y con los estadounidenses. Entonces, me parece que sí se vienen tiempos difíciles, tiempos en los que tendrá que prevalecer la negociación para que no haya esos manotazos trumpistas que afecten demasiado a nuestro país, aunque sí nos van a afectar. Me parece que de entrada el gobierno mexicano está preparándose para atemporar aminorar las afectaciones. Le doy la bienvenida a Eduardo Ruiz Gili, periodista, que le viene a echar seguramente más fuego a todo este debate, porque parece que coincidimos en que no está blofeando, que son escenarios reales los que plantea Donald Trump tras su triunfo en la elección presidencial, de cerrar la frontera, de comenzar las deportaciones masivas. Y preguntábamos en esta parte ya del programa, Eduardo, si vamos a ver operaciones de seguridad, de inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico o narcoterrorismo en México. Mira, la verdad es que no sé qué va a ocurrir. Creo que todos estamos especulando y estamos caminando en tierra desconocida. Estamos tratando de minimizar que Trump haría lo que pudiera hacer, pero no hay que olvidar que este señor ya sabe que son sus últimos 4 años y que no tiene que buscar la reelección, sino asegurar que su sucesor sea alguien del Partido Republicano. Estamos especulando de que Estados Unidos no se puede dar el lujo de hacer ciertas cosas en México porque nos necesitan. Perdón, pero nosotros necesitamos más a los gringos que ellos a nosotros. Nada más para empezar, la mitad de lo que nos comemos viene de Estados Unidos. Que yo sepa, Estados Unidos nos compra muchos aguacates y berries y cosas así. Estamos suponiendo que Marcelo Ebrard tiene gran experiencia para negociar con Donald Trump y se nos olvida que Donald Trump se ha burlado de Marcelo Ebrard públicamente diciendo que nada más era un pelele y un pile de jazz de Andrés Manuel López Obrador. No lo digo yo, lo dijo Donald Trump en un evento, creo que todos lo recordamos. Donald Trump no respeta a los mexicanos, Donald Trump no respeta los funcionarios mexicanos. Juan Ramón de la Fuente sí vivió mucho tiempo en Estados Unidos, fue embajador de México ante la ONU, pero el mismo Trump no respeta a la ONU tampoco. Yo diría que partamos de un principio. Hay una alta incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir. Obviamente el gobierno de México va a tener que ser muy inteligente para negociar con este señor. Creo que Claudia Sheinbaum va a enfrentar un gran reto. Me gusta lo que haya dicho. Nos ha mostrado cierto optimismo de que las cosas van a estar bien, etcétera, etcétera. Pero seamos realistas, esto es un territorio totalmente desconocido. Alberto, finalmente, el tratado comercial, ¿va a una revisión, a una reestructuración para reducir la dependencia, a una final
o la salida de alguno de los países, incluyendo, por supuesto, México, del acuerdo comercial? No, yo creo que está el punto que mencionamos, Salvador, el tema de China. Claramente Estados Unidos no quiere que China use México como una plataforma de exportación a Estados Unidos. Es decir, olvidémonos de esas inversiones probablemente y van a tratar de proteger determinados sectores manufactureros, las bases electorales de Trump. Es decir, va a ser una negociación muy dura, que sin duda, eso no me queda duda. Tiene razón Eduardo en que va a ser un mundo desconocido, pero yo insisto en que lo que vimos cuando Marcelo Ebrard, como dice Trump, se humilló y fue un pelele, la realidad es que tuvimos años de mucha tranquilidad y mucha paz. Es decir, Trump tiene un precio. La pregunta es cuál es el precio en esta ocasión en que es todopoderoso, en que, como dice Eduardo, tiene que buscar un sucesor, en que tiene que cumplir en que no tiene cortapisas en el Congreso ni en su partido. ¿Cuál es el precio que tiene? ¿Qué tenemos que hacer para que él esté feliz? ¿Y qué queremos a cambio? ¿No? Y yo creo que esas son las cosas que se tiene que preguntar Claudia Sheinbaum. Yo no soy tan pesimista, yo creo que ese precio existe. ¿Ese precio existe, Eduardo? No, es que no escuché muy bien lo que dijo Alberto, mil disculpas. Hay una manera de continuar en el acuerdo comercial con una revisión, una reconfiguración, tal vez pase por China, pero Donald Trump tiene un precio. Claro que lo hay. Donald Trump va a buscar los mayores beneficios para su país y sus intereses al renegociar el TEMEC. Ya lo ha dicho él, que él quiere que las empresas de Estados Unidos regresen a Estados Unidos. Su bandera ha sido: los estadounidenses debemos consumir lo que está hecho en Estados Unidos. Por eso habla de un arancel del 10 al 20% para todas las importaciones que lleguen a ese país desde México. Esta ya es una bandera que hasta los demócratas estaban recogiendo. Estamos viendo una época donde la globalización para estos grupos populistas de derecha está pestada la globalización. Está el nacionalismo exagerado y dentro de este nacionalismo es consumir lo que se produce en casa. Esto es lo que va a tener que negociar con mucha habilidad el gobierno mexicano. No creo que Marcelo Ebrard sea la persona indicada. Estos días ha estado circulando un tuit que Marcelo lanzó en una época diciendo que Trump era lo peor que existía en el mundo. Yo no creo que Trump va a querer negociar con los actuales funcionarios de la Secretaría de Economía. Está equivocado, porque también Trump es un hombre ya hemos visto muy pragmático. Y si él siente que le puede sacar ventaja negociando con Marcelo Ebrard, lo va a hacer. No creo que esté muerto el TEMEC, pero sí creo que se va a negociar y los gringos van a buscar las mayores ventajas para ellos. Y México pues negociará y tratará de ganar lo que pueda ganar. Salvador, minuto y medio. ¿Cuál va a ser la moneda de cambio entonces? Hay que encontrar precisamente cuál es el precio, lo que más valora Estados Unidos para ponerlo sobre la mesa. Y me parece que en ese sentido México tiene la carta de las empresas chinas, cómo las limitaría, cómo controlaría la migración como segundo elemento, y tercer elemento, atrapar y extraditar a capos. Esas son las tres monedas de cambio que tiene el gobierno, y yo insistiría en que Marcelo Ebrard es un espléndido funcionario con experiencia, y también lo es Juan Ramón de la Fuente. Eso me parece que va a llevar a buenas negociaciones. ¿Cómo va a quedar el factor de que hay una presidenta mujer en México frente a un hombre machista, misógino, bully, Lalo? Va a quedar de la fregada. Acuérdense que Donald Trump no le gustaba tratar con Angela Merkel y hasta la menospreció y despreció en público. Este señor, así es él, es un misógino, es Donald Trump. Entonces, no sé cómo va a haber, creo que la relación va a ser muy difícil. Afortunadamente, la presidenta Sheinbaum, al igual que Angela Merkel, son científicas, son mujeres muy analíticas, son mujeres que analizan con una gran frialdad las cosas, y no creo que la presidenta se va a dejar llevar y atrapar por sus emociones, que ya es una gran ventaja para su posición de negociación. Salvador, 20 segundos. Sí, no, eso es terrible. Me parece que Claudia debe prepararse para
el machismo de Donald Trump. No lo veo moderándose hasta en los gestos y en el modo en el que la va a tratar. Ya vimos cómo trató a Kamala Harris, vimos, como dice Eduardo, cómo trató a la ex canciller alemana. 15 segundos, Alberto. Sí, yo creo que no vamos a ver ese cierto entendimiento mutuo que hubo con López Obrador, en el cual era un baile en el cual los dos sabían cuál era el juego. Yo creo que eso va a ser más complicado ahora y Claudia Sheinbaum va a tener que sacar sus mejores herramientas de negociación y mucha paciencia y jugar un juego. Eso sí. Alberto Bello, Eduardo Ruiz Gil y Salvador Frausto, gracias a los tres por estar en Mesa de Periodistas. Pásenla bien. Gracias. Gracias.